¿Empezamos? Un segundo, por favor. Sí, y un segundo. No te puedo todavía, perdón. Ah, vale, perdón, que estaba pensando. ¿Ya sé cuándo? Buenos días a todos. Creo que el Padre Ángel no necesita ninguna presentación. El Padre Ángel es una persona y su obra, Mensajeros de la Paz, es una obra que tanto el Padre como la obra se identifican con algo tan fundamental en nuestro tiempo como es el compromiso con la humanidad, el compromiso con la actitud humanitaria y la entrega incondicional en favor de los pobres, de los necesitados, de los vulnerables. Por tanto, cuando alguien tiene ese sello y alguien es referente de esto que estoy diciendo, su sola presencia es gratificante y en nuestro caso lo es por partida doble, porque es una persona absolutamente consciente, sensible, con criterio en torno a este fenómeno que vive el mundo, España, Europa y Ceuta de una manera muy particular, que es el fenómeno de la presión migratoria o de la inmigración, en su faceta, que es de la que venimos a hablar hoy, más sensible, que es la faceta más vulnerable además, la de los menores migrantes no acompañados. El pasado lunes yo hablé con él y le puse de manifiesto la situación que estaba viviendo Ceuta, una situación límite de colapso de su capacidad de acogida de menores migrantes no acompañados, y la respuesta del Padre Ángel fue: me voy a Ceuta. Esto lo hablamos el lunes y hoy está aquí con una clara actitud de aportar, de ofrecer todo lo que esté a su alcance para ayudarnos en este momento tan difícil, tan crítico, a su vez tan doloroso, que está viviendo la ciudad de Ceuta en su conjunto. Porque Ceuta está viviendo esta situación en relación con la acogida de los menores migrantes, pero además Ceuta está mostrando en esta situación crítica, como tantas otras veces ha ocurrido, una actitud solidaria difícilmente superable. Creo que la categoría del pueblo de Ceuta también está quedando puesta de manifiesto en este momento crítico. Como ustedes sabrán, el pasado día 15 de este mes, el pasado jueves, el Gobierno de la ciudad lanzó un SOS para recabar el apoyo del Gobierno de la Nación y de los gobiernos autonómicos a la hora de atender este colapso que tenemos en nuestras capacidades de acogida. Y lamentablemente, desde que se produce este llamamiento, esta petición de auxilio y socorro a todo el ámbito institucional de España, lamentablemente desde el jueves aquí ha pasado una semana y podemos decir que la situación ha empeorado. Ha empeorado porque se ha incrementado el número de entradas y esto no ha venido acompañado de un número equivalente de salidas. Sabrán también, a través de lo que se ha divulgado en medios de comunicación, que ayer fue el peor día del mes. Ayer entraron en Ceuta 47 menores. Y las cifras actualizadas creo que son muy elocuentes, confirman esta situación de extrema gravedad que estamos viviendo en nuestra ciudad. En estos momentos el sistema en Ceuta acoge a 459 menores. Esto significa una sobreocupación del 422%. Los ingresos producidos en agosto han sido de 219 menores, en todo el año de 660 menores, 548 más que en 2023, y eso significa un incremento del 489%. Estamos, como digo, en una situación de colapso, pero también quiero decir que se está haciendo un notable esfuerzo, porque el área de menores de la ciudad, en colaboración con algunas entidades, ha logrado que en muy corto espacio de tiempo, en meses, se haya multiplicado por 4 la capacidad de acogida de nuestra ciudad.
teníamos aproximadamente 150 menores acogidos a principio de año y acabo de decir que ahora la cifra es de 459. Por tanto, un enorme esfuerzo, como digo, por parte del área de menores. En el plano institucional, desde que lanzamos esta petición de socorro hasta hoy, hemos estado en contacto con la delegación del Gobierno en Ceuta, hemos estado en contacto con el gabinete del presidente del Gobierno de la Nación, con la ministra y el secretario de Estado del Ministerio de Juventud e Infancia, con el ministro del Interior, con el ministro de Asuntos Exteriores, con el presidente de la Junta de Andalucía, con la presidenta de la Junta de Extremadura. En estos momentos la ciudad tiene centrados los esfuerzos en 4 o 5 líneas de actuación que paso seguidamente a resumirles para que tengan la debida información. Por un lado, estamos trabajando en tratar de completar cuanto antes el plan de contingencia que, en cuanto a las salidas de menores a la península, se aprobó en el mes de julio. Por otra parte, estamos también trabajando, y esta sería la segunda línea de actuación, en concretar la posibilidad de una nueva vía de traslado de menores a la península mediante la forma de delegar la guarda del menor en una entidad humanitaria del tercer sector, manteniendo la ciudad la tutela y contando con la autorización por parte de la comunidad autónoma de destino. En tercer lugar, estamos trabajando en ampliar la capacidad de acogida, ya con muy pocas posibilidades, porque como digo, el esfuerzo que se ha realizado es grande, pero queremos hacer un nuevo esfuerzo, necesitamos hacer un nuevo esfuerzo, y en esta misma mañana pues llevan ya varios días trabajando, pero a lo largo del día de hoy esperemos tener el resultado del trabajo, como digo, que se están realizando desde el área de menores y de fomento para barajar distintas opciones que puedan conseguir esta ampliación de la capacidad de acogida. También estamos solicitando del Gobierno de la Nación la habilitación de recursos de acogida, de recursos físicos de acogida, en forma de instalaciones, en forma de medios para llevar a cabo esta acogida. Y en quinto lugar, estamos solicitando de este mismo Gobierno, del Gobierno de la Nación, la cobertura de la financiación de la emergencia, tanto en lo que se refiere a la cobertura de los gastos que se están incurriendo para atender por vía de emergencia a este incremento del número de menores que han llegado a Ceuta, como también, en su caso, para llevar a cabo esta vía en la que estamos explorando de trasladar menores a la península a través de entidades colaboradoras. Creo sinceramente que estamos haciendo lo que podemos, pero también creo que solo no podemos. Entendemos que esto se tienen que dar una serie de condiciones para que salgamos airosos de esta situación tan compleja y tan difícil. La primera condición que creo que se tiene que cumplir es que haya una intervención decidida y enérgica por parte del Estado. En segundo lugar, creemos que se tiene que también producir la implicación igualmente decidida e igualmente imprescindible por parte de las comunidades autónomas. En tercer lugar, creo que es necesario que todos asumamos, y perdónenme por la redundancia, que este es un problema, no un problema, que este es un asunto de todos. Si todos asumimos que este es un asunto de todos, el asunto dejará de ser un problema para Ceuta, para Canarias y para otras comunidades que puedan verse especialmente tensionadas. Eso es clave, porque asumiendo que es un asunto de todos, se tratará de manera solidaria, de manera responsable y con sentido de Estado. Y en cuarto lugar, y dentro de este capítulo de los requisitos, pues creo que también es necesario que haya voluntad de entendimiento entre administraciones, por tanto en el plano institucional, pero también en el plano político,
voluntad de entendimiento, voluntad de acuerdo, voluntad de colaboración. Esto lo podemos lograr y creo que tenemos el deber moral de lograrlo. Yo quiero también significar algunas cosas antes de terminar con esta intervención. Evidentemente, socorrer la emergencia que estamos viviendo es absolutamente prioritario, perentorio, pero creo que no nos deberíamos de quedar aquí. Creo sinceramente que esta voluntad de acuerdo, esta voluntad de colaboración, esta voluntad de entendimiento en el plano institucional y en el plano político se tiene también que trasladar a la necesidad de sentar las bases para dar una respuesta de carácter estable a un fenómeno estructural como el que estamos viviendo en los ámbitos regulatorios, jurídicos, presupuestarios y de instalaciones. Es absolutamente necesario. No puede ser que se llame permanentemente la atención por la precariedad y por la incapacidad. Creo que un país como España tiene capacidades y condiciones necesarias, contando con el necesario concurso también de la Unión Europea para ofrecer una respuesta estable y estructural a un fenómeno estructural como es el de la llegada a nuestro territorio de migrantes menores no acompañados. Quiero hacer un público reconocimiento y agradecimiento a la extraordinaria labor, al comportamiento ejemplar que están teniendo los profesionales del área de menores de la ciudad y que están teniendo en la frontera en nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Quiero también hacer una pública manifestación de compromiso del Gobierno de la ciudad de Ceuta, de compromiso irrenunciable en la protección de los derechos del menor y en el cumplimiento de la ley. Y también quiero decir y constatar que para el Gobierno de la ciudad, para la sociedad ceutí en su conjunto, como decía antes, que destaca por la solidaridad, para esta sociedad nuestra hay un dolor y hay un daño y hay un drama irreparable, un daño que nos produce una tremenda pena, y ese daño y ese irreparable y ese dolor está asociado con los jóvenes que pierden la vida en el intento de llegar a nado a Ceuta. Y esto es lo que yo quería anticiparles, este pequeño prólogo que sirve para lo verdaderamente importante, que es para darle la palabra a una autoridad, a una persona de la categoría, de la catadura moral del padre Ángel, por cuanto que sus valoraciones y aportaciones estoy seguro que serán relevantes al respecto. Yo les confieso que me siento algo raro aquí en la mesa sentado, y además en el centro, pero si algo me gustaría hacer era venir a felicitarles, a felicitar a todo el pueblo de Ceuta, como decía el presidente, a la policía, a las autoridades, a los vecinos y eso, porque son un ejemplo. Es decir, yo no he oído ni he leído nada en contra todavía de que el pueblo de Ceuta, así como a veces algunos otros pueblos o algunos otros colectivos, levantan el grito en el cielo cuando llegan personas que no son de su familia o de su pueblo. Y por eso a ustedes hay que hacerles chapó. Es decir, yo creo que se lo tienen que creer, que son buenas personas todos ustedes, que son personas que sienten en el alma el ver cómo de otros lugares tienen que llegar unas personas buscando a veces un poco de pan o un poco de mejorar su vida que donde estaban, porque es lo que hacen. Y sobre todo a ustedes, que les duela mucho y les duele sin duda alguna cuando se enteran y se penetran que en estos momentos mismos, pero que ayer cuando llegaban más de esos 40, algunos no han llegado, que algunos quizás se han quedado en los mares. En Mensajero de la Paz tenemos en la iglesia, una iglesia abierta 24 horas, la iglesia de San Antón, tenemos muchos santos, a San Juan Bosco, a San Antón, a la Virgen del Carmen, pero tenemos algo especial que es una figura
que es Sailán, que está sobre Escayora, tumbado en la playa de cuando se ahogaba. Ese niño que llegó a unas playas y apareció muerto allí en la playa. Y ese es uno de los santos que tenemos y que nos va diciendo día a día qué es lo que hay que hacer. Pero por eso, si tuviera que decir nada más que una frase, sería decirles a todos ustedes felicidades y gracias. Y también a ti, presidente, y a todo el gobierno, deciros porque estáis trabajando con lo que a veces comprende muy poco la gente. Yo te quería pedir que tú, que mandáis mucho los políticos, y sobre todo un presidente de una comunidad como esta manda mucho, que a ver si consigues que, igual que se ha quitado del Congreso la palabra de disminuido, que se ha tardado mucho para poder poner discapacitado, para poder poner otras cosas, que lleguemos a quitar esa palabra que nunca pronuncias tú. Te estaba intentando vigilar para ver si te decía menas, y dices siempre niños. Ya está bien que se hayan inventado la palabra de menas para despreciar a la gente. Incluso a veces los que ya no son esos, como lo que pasó en Mocejón, hasta le querían llamar menas al chico este que hizo esa tragedia. Debemos quitar esas palabras de nuestros niños. Son niños y niñas que llegan aquí y no tienen ninguna de eso. Por otra parte, perdonadme que os cuente una anécdota preciosa que nunca pude contar y que la voy a contar hoy. No sé si me creerá algún problema, pero si me lo crea, pues ya me lo quito. Hace más de 60 años yo llegué aquí a esta ciudad, a Ceuta. El presidente, comprenderéis que era casi un mucho más niño de lo que es hoy, aunque tiene muchos años, era más niño. Yo tenía muy pocos años. Había venido con otro compañero y habíamos ido a buscar a otros niños que no tenían casi que comer ni que no estudiar, y era la barriada del Príncipe. Y allí subí en un coche que habíamos venido desde Oviedo con una furgoneta a buscar a los niños que estaban en la barriada del Príncipe, y allí estuvimos un día o dos, cogimos a los niños, los llevamos para Oviedo para estudiar. Allí estuvieron estudiando para ser mecánicos, de eso. Pero a mí se me ocurrió la idea preciosa de llevarles a Covadonga en la furgoneta. Vamos a ir a Covadonga, que es un sitio precioso, para que veáis Covadonga. Y cuando llegamos en Covadonga, había un cura allí en Covadonga que les quiso explicar qué era aquello de Covadonga. Y no se le ocurrió otra cosa más que decir: aquí esto era una batalla de Don Pelayo, donde echaron a los moros a piedras. Y ellos se enfadaron conmigo y me dijeron que por qué los había llevado allí, porque se creían que, al no ser cristianos, que eran moros. Y le dije al cura: no se le ocurra nunca más que venga aquí a contar eso, que pierdo los clientes. Esta es mi primera entrada en Ceuta. Después he llegado algunas veces más, y venir hoy aquí a Ceuta no es venir a prometer nada, es venir a decirles gracias, a decirles felicidades, a poder ver alguno de esos centros y a poder seguir allá en Madrid y en los ámbitos en los que uno pueda decirles que no es posible que esto siga sucediendo en el siglo XXI. No es posible que seamos capaces de ver con nuestros ojos y tocar lo que vamos a ver y lo que hemos visto en otras ocasiones de aquí, a estos niños con miradas tristes, con casi sin esperanza. Tú miras a uno de estos niños o de estas niñas, un poco de estos jóvenes, y tienen pocas esperanzas. No saben si van a tener que volver, si los van a llevar, si son unos sacos, si son unas personas. Sobre todo les falta algo de que alguien que les arrope, que les dé cariño, que les dé un beso. O sea, cualquiera de estos no les puedes dar ni un beso porque no se creen que son sujetos de poder besarles o poder abrazarles. Y quizás eso sea lo más doloroso. Es cierto que después hay un montón de problemas
políticos y tácticos de si se llevan a un lugar, si se encuentra un lugar mejor para ellos, o si a veces tenemos que forzar a que nos dejen algunos de esos locales que están semivacíos, y que yo creo que Dios nos va a castigar por tener tantas cosas semivacías y no poder hacerlas, o que las puedan usar los que no tienen ni dónde dormir. En la iglesia de San Antón, allí hay muchos que son los niños, los hombres sin hogar y sin techo, que duermen encima de una madera, y que a veces cuando te quieren vienen a preguntarte algo, y uno se cree que es que se vienen a confesar, no vienen a preguntar a ver si tienen dónde dormir. Y cuando llega una chica y te dice, es que era a ver si me da dinero para dormir, una pensión, y dice, pues no tenemos bastante, y te cuenta, usted no sabe lo duro y lo difícil que es vivir y dormir en un cajero o dormir en la calle, que a veces te mean, que a veces te pisotean, y es verdad. Los que andamos de corbata o sin corbata, los que tenemos unas sábanas por la noche donde dormir, a veces tendríamos que pasar por el lado de dormir alguna vez en la calle para saber lo duro que es dormir en la calle. Y muchos de estos niños están durmiendo demasiados días, demasiado tiempo en la calle o en unos albergues menos dignos, y podían tener unos albergues más dignos, unas casas más dignas. Y yo creo que es lo que intentamos todos. Y hoy, ¿qué decirles? Que queremos decir a la sociedad que hay que ver la botella también medio llena, que gracias a vuestro trabajo también hay una botella medio llena, porque es verdad que muchos se quedan en el camino, que muchos no pueden llegar, pero es cierto que algunos, gracias a los esfuerzos que hacéis y a los esfuerzos que se hace también pues desde el gobierno, desde la oposición, desde la religión, de todos los sitios, pues a veces queremos que sean todos, pero a veces cuántos niños y niñas y cuántos hombres y mujeres hoy hay que están en unos refugios, que están en unos campamentos, que están en unos albergues, en unas casas, en unos hogares, en unos pueblos de allá de la península, y que todo esto ha sido gracias a vuestro trabajo. O sea, que ver un poco lo positivo, que ya sé que es muy poco, que uno cuando ve tanta desgracia, uno eso poco que ve no le sabe nada, pero que os sepa mucho. Y a vosotros, a los medios de comunicación, también deciros que gracias a vosotros, algunos de estos, no menos, sino de estos niños y de niñas, van a poder estar en la península o en otros lugares mucho mejores de los que todavía están hoy aquí. Y el Papa Francisco, al que yo tengo mucha devoción y mucho cariño, porque le he conocido antes de ser, recuerdo que lo primero que nos dijo, nada más el Papa, dijo, los dos problemas mayores que tiene la sociedad es la migración y la soledad. Y yo me pinchaba porque no creía lo que estaba diciendo. Estaba allí, era el segundo día que era Papa, y sí decía la migración y la soledad. Él bien sabía lo que era la migración, de tal forma lo supo que a los 8 días o los 10 días salió, si recordáis, un día al balcón, y como casi todos los hombres o eso, un poco serio y enfadado, y dijo una palabrota desde el balcón cuando se enteró que en Lampedusa, en un lugar muy parecido, similar a muchos de estos lugares que conocemos, había habido allí un montón de muertos que había allí, y se marchó allí a Lampedusa a darle esperanza y dijo, es una vergüenza lo que está pasando con los migrantes. Pues yo, como nada más que tengo de jefe y de secretario general, no a Feijóo ni a Pedro Sánchez, sino al Papa Francisco, que es mi secretario general, digo lo que dice él es una vergüenza, lo que ha dicho él hace 10 años sigue siendo una vergüenza, lo que sigue pasando en el mundo entero, no en España solo, en muchos otros más lugares de España, es una vergüenza lo que está pasando con los inmigrantes, y es una vergüenza en que no seamos capaces como comunidad poder resolver eso. Y no se me ocurre nada más que esas dos frases, deciros que gracias, que es una vergüenza,
y deciros que algún día también el Papa Francisco lo sabe bien lo que tal, pero que un día podáis ir también a decírselo al Papa que hay muchas Lampedusas en este mundo y que tiene que levantar la voz ante los gobernantes y los políticos para decirles que es una vergüenza lo que pasa y que lo hay que arreglar. Es decir, no debemos criticar nunca. Yo creo que las críticas hay que hacérnoslas a nosotros mismos. Lo que tenemos que hacer es animar a la gente a que resuelva los problemas, y esto es lo que hoy queremos decir, que venimos a animar a que resuelvan los problemas. No venimos a criticar a unos ni a otros, únicamente a criticarnos a nosotros, que tenemos que hacer algo más, y a felicitaros y a recordar que estuve en la Barriada del Príncipe, que la otra vez que vine no me aconsejaron que fuera allí, no sé por qué no me dejaban ir allí a la Barriada del Príncipe, porque era de noche, me decían, y había algún peligro. Pero aquellos ya lo sabía hace 60 años y no pasaba nada. Muchas gracias. Buenas tardes. Señor Viva, yo quisiera preguntarle, el día 15 de agosto usted y su gobierno hizo un primer mensaje de SOS. Hoy puede considerarse que podría ser un segundo mensaje de SOS. ¿Considera que la respuesta ha sido decepcionante por parte del resto de administraciones? No, yo todas las respuestas que he tenido han sido de aliento, de apoyo y de ánimo. Y por tanto me quedo con ese ámbito de la solidaridad con Ceuta y con ese ámbito o con ese rasgo de intentar apoyar cada uno en lo que pueda. Es lo que yo me he encontrado, tanto por parte de los gobiernos autonómicos como por parte del Gobierno de la Nación. Lo que yo creo es que hay que buscar los cauces para que esa voluntad de entendimiento, de acuerdo, de apoyo y de solidaridad se materialice en hechos concretos, como decía, para atender en primer lugar la situación de emergencia que vivimos y en segundo lugar para asentar unas bases estables de cómo afrontar este fenómeno de aquí en adelante. ¿Esta petición choca con la reforma de la ley de extranjería? ¿El gobierno sigue apostando como hacía en el pasado por esa reforma? Yo lo que creo es que hace falta ponerse de acuerdo en qué tipo de medidas o qué tipo de regulación y qué tipo de recursos presupuestarios y materiales y de procedimientos hay que aplicar para que, como digo, haya una respuesta estructural a un fenómeno estructural. Yo he defendido, nuestro gobierno defiende la derivación de los menores de Ceuta, de Canarias o de otra parte del territorio nacional al resto del territorio nacional cuando haya en nuestros territorios una sobreocupación. Esto lo hemos defendido y por tanto, si las modificaciones legales van en ese sentido, pues nosotros estaremos de acuerdo. Pero también digo que con la simple modificación normativa no será suficiente. También digo que aquellas administraciones que tienen competencias a la hora de acoger los menores tienen que estar de acuerdo con las bases que se establezcan para que sea un procedimiento vinculante, ágil y pacífico. Porque si no hay acuerdo, el procedimiento no será pacífico. Y también creo que hay que tener la perspectiva de las capacidades y del fortalecimiento de estas capacidades, tanto en lo que se refiere a las capacidades físicas, es decir, dónde se mandan a los menores, como en las capacidades presupuestarias, cómo se cubren los costes correspondientes a la acogida del menor. Por tanto, esos son los tres elementos fundamentales que creo que tienen que formar parte del gran acuerdo que se requiere para dar una respuesta, insisto, estable, duradera y estructural a un fenómeno que también es estructural. Sí, esta misma semana el Gobierno de Canarias hacía mención a que los 5.200 menores que ellos tienen acogidos tenían que ser de manera inmediata el proceso de un traslado de 2.000 menores,
¿cuánto necesitaría Ceuta para que la atención a los que con los que se queda como tutela sea una atención adecuada a los menores? Si nos basamos en los criterios que están actualmente establecidos, a Ceuta le correspondería una cuota de acogida, por llamarlo de alguna forma, de en torno a los 90 menores, 80 y tantos menores. Se considera que hay sobreocupación cuando esta cifra se incrementa en un 50%, por tanto, estaríamos hablando de 130 menores, 140 menores, 150 menores. Ahora hay 450. Pues lógicamente, haga usted la cuenta, señor Mendoza, y determinará lo que me está preguntando. En cualquier caso, desde la solidaridad, desde la responsabilidad y desde el sentido de Estado. Es decir, Ceuta está haciendo un esfuerzo muy notable y no se arrepiente del mismo. Lo que sí llama la atención es que no puede solo Ceuta arreglar este problema. No se arrepiente, porque nunca se arrepentirá de una actitud solidaria, pero está pidiéndole al resto de España que actuemos como lo que somos, un Estado unido y solidario. Buenos días. En estas conversaciones en las que usted ha mencionado la respuesta solidaria que están dando el gobierno, ¿se ha llegado a hablar de alguna cifra? Porque más allá de la opción que mencionamos el otro día, hoy sabemos si se van a acoger a más de los niños de aquí en algunos sitios. Ahora mismo la ley que tenemos está como está y esa es la norma. Hemos dicho que estamos explorando la posibilidad del traslado de los menores al amparo de una fórmula que consistiría en delegar la guarda en una entidad colaboradora, mantener la ciudad en la tutela y contar con la autorización de la comunidad de destino. Los servicios nuestros y los servicios de algunas comunidades autónomas están trabajando para concretar eso. Por tanto, hoy no estamos en condiciones de dar ninguna cifra. Una vez que tengamos la cifra determinada, en función de ese trabajo que se están haciendo desde los respectivos servicios, vendrá la segunda parte, que es pedirle al Gobierno de la Nación que sufrague el correspondiente coste de mantenimiento del menor en la comunidad de destino a través de la entidad colaboradora que lleve a cabo la guarda del mismo. Entonces, cuando podremos hablar de números, y entonces es cuando podremos hablar de si hay colaboración o no la hay. Pero creo que, de momento, lo que sí podemos hacer para ver la botella medio llena, como dice el Padre Ángel, es que hay una actitud positiva por parte de todos los actores con los que hemos estado en contacto. Sí, otra pregunta que quería hacer. Pues como ha dicho, están entrando más de los que podemos enviar. Si la tendencia sigue así, esto va aumentando. ¿Llegaría a un punto donde se plantea, o es imposible llegar, la posibilidad de volver las menores, la competencia? No, eso ya lo estuvimos viendo y esa es una opción descartada. Entre otras cosas porque tampoco resolvería el problema. Nosotros creemos que el sistema tiene que funcionar de manera homogénea y coordinada. Entonces, si la competencia de menores está atribuida en todo el territorio nacional a todas las comunidades, el que Ceuta no tuviera la competencia no resolvería el problema, porque el Estado, para mandarlo desde aquí a otra comunidad, tendría que pedir autorización. Entonces, creo que sería aun cuando en alguna ocasión aquí se ha estudiado, se ha analizado, creo que sería un factor negativo, un perjuicio más a incorporar a la complejidad del asunto que ahora mismo tenemos. Buenas, a mí me gustaría preguntarle al Padre Ángel si en estos momentos Mensajeros por la Paz dispone de recursos en la península para llevar a cabo una acogida inmediata de estos menores, como ha dicho el presidente, cediéndole la guarda, pero conservando la tutela del gobierno de la ciudad. Sí, estamos en ello y estamos viendo algunas de las
instalaciones que pueda haber en Madrid o cerca de Madrid o en otras provincias para poder contribuir, pero todo eso son gestos pequeños de solidaridad. Lo que hace falta es profundizar de verdad en el tema que tenemos en la sociedad. Por una parte tenemos un tema grave, muy grave, que es la soledad, que no la podemos dejar de decir. La soledad está causando la Madre Teresa Calcuta, con la que yo tuve ocasión de poder estar con ella y estar con Vicente Ferrer, que también ha estado aquí. Nos decía que la soledad causa muchas más muertes que el cáncer y que accidente de carretera, y que la migración no es un problema de coger un grupo pequeño, sino es un problema que lo tenemos que arreglar entre todos. Es decir, yo he estado en el Congreso el día que se estaba tramitando la ley de extranjería, a ver si se aprobaba, y no se aprobaba. Al final la de Canarias gritaba y lloraba y lo decía muy claramente: yo no puedo llegar a Canarias sin llevar la ley de extranjería. Y llegó a Canarias sin la ley de extranjería porque no la aprobaron los que la tenían que aprobar, ¿no? Y uno que estaba allá viendo cómo iban votando, y eso a uno le daba pena decir, porque la ley de extranjería les viene bien a todos. Todos queremos tener una ley, a los unos y a los otros, para saber qué es lo que se puede hacer. Y yo estoy convencido que en estos meses que vienen vamos a encontrar algo positivo, porque se quieren reunir los de un partido y los del otro partido, y además se quieren reunir para tratar del tema este. El tema este de los extranjeros, de la ley de extranjería, no lo van a dejar aparte, va a ser eso. Y por eso yo estoy, iba a decir feliz, no, pero esperanzado de que se resuelva. El problema no es un problema solo de Ceuta, ni tan siquiera de España, y me atrevo a decir ni de Europa. El Papa Francisco dijo que era de la sociedad entera, porque no es Europa solo la que tiene estos problemas, no, es la sociedad en donde hoy lo que es la migración nos movemos. Hay cifras por ahí, no sabría decir, de millones y millones de personas que nos movemos de un lado a otro, y eso tiene que tener una ley. Yo mismo hoy estoy de emigrado aquí, veremos a ver si puedo salir, creo que sí que puedo salir, pero esto, imaginaos en la gente que a veces no tiene un triste papel. Yo les puedo contar otra anécdota preciosa de uno de acá, de Ceuta. Yo lo llevé a una casa que tenemos en León, tenemos una casa en León, y llevamos ahí a 2 o 3 a León, y los llevé y dije, bueno, os quedáis aquí, arregláis la casa, documentación tenéis, porque anda por aquí el alcalde y la Guardia Civil, no sea que tengamos problemas aquí. Y me sacó a uno y dijo, no, yo tengo aquí un permiso tal, yo tengo tal. Y dice, y yo también, yo tengo, dije, ¿qué tienes? Dice, yo tengo la foto suya en el móvil. Dije, no fastidio, no tienes nada. Dice, no, con esa me he movido por Madrid y no me ha pasado nada. Dije, bueno, pues, escóndete por si acaso, ¿no? No, es decir, yo creo que de esta conferencia, presidente, si yo salgo animado de que hay más gente buena, que hay más gente que quiere resolver los problemas, y que hay muy poca gente, que son unos miserables, esa poca gente que hay, que lo que quieren es vivir tranquilos y que no les moleste nadie, y que se queden allá en su sitio los demás, menos los turistas, aunque ya empieza a haber problemas con los turistas también, pero son menos graves los pueblos que no quieren turistas que los pueblos que no quieren emigrantes. Y a colación de lo que ha dicho, dice que en breve, se está trabajando para que estos menores vayan a Madrid. Entiendo que cuenta con el beneplácito de la comunidad. No es Madrid. ¿A Madrid no ha dicho? No sería Madrid, alguna de las provincias de allí, sí. No se sabe todavía qué comunidad. Sí, pero todo eso sí se quiere y se debe hacer con todas las garantías, porque, como decía el presidente, unos son los que tienen la tutela, otros la guarda,
y otros que hacen eso, y eso es que entre los distintos presidentes de autonomías se ponen de acuerdo para que salga bien, quiero decir. Pero eso se suele hacer muy bien. No es verdad que aquí se cogen a los niños, se les mete en un avión y se les lleva a Barajas y allí se quedan tirados. Eso no existe, y yo creo que no existió, y si existió alguna vez, existió poco, o sea, pocas veces ha hecho eso, de que alguien haya cogido a unos, los haya cogido, los mete en un avión y los deja allí andar. Yo creo que eso se está haciendo con bastante seriedad y con legalidad, y eso tenemos que agradecérselo a la administración y al gobierno que tenemos, ¿no? que sabemos hacer las cosas. Es decir, que es verdad que hay muchos problemas, pero también es verdad que hay muchas cosas buenas que se hacen. Es decir, he oído a veces que es que se cogen y se dejan por ahí tirados, y que no es verdad, no es. Y si es verdad, hay que corregirlo. Buenas. Quería preguntar a Cristina, bueno, ha mencionado que se están buscando diferentes fórmulas, ¿no? Entre ellas también el refuerzo de la acogida en la ciudad autónoma, y me preguntaba si entre esas posibilidades de esa búsqueda de espacios se ha planteado, se habla de defensa de la posibilidad de que quedan como las infraestructuras que están en desuso ahora en la ciudad de Ceuta para poder acoger a estos chavales y previsiblemente van a seguir llevando. Sí, yo le decía que lo que signifique ampliar la capacidad de acogida, había dos líneas abiertas. Una era con los propios recursos que tiene la ciudad, y otra era recurriendo al Estado, a la Administración General del Estado, para que nos pudiera ofrecer recursos de acogida y medios de acogida. Ya identificar a defensa o no es cosa que le corresponde al Gobierno de la Nación, para que haga una evaluación acerca de qué disponibilidades hay y cuáles estarían en condiciones de ser cedidas a la ciudad. Nosotros lo que sí hemos hecho ha sido pedir a la Administración General del Estado, al Gobierno de la Nación, que nos facilite recursos de acogida. Al mismo tiempo que también, como digo, estamos procurando ampliar los que ya tenemos y que están en suelo de la ciudad, o contratados por la ciudad o por las entidades colaboradoras de la ciudad. ¿No se ha pedido entonces, como quede claro, a defensa de un espacio concreto? Nosotros no hemos pedido ningún espacio concreto. Le hemos dicho al Gobierno de la Nación que conoce de sobra la situación en la que nos encontramos, y que ante esta situación de emergencia, de bloqueo del sistema de acogida, pues hay que recurrir a lo que se tenga, y todo aquello que pudiera tener la Administración General del Estado disponible, que lo ponga a disposición de la ciudad para socorrer esta situación, como digo, insostenible. Y en el asunto de la reforma de la ley de extranjería se ha mostrado a favor de una reforma normativa para favorecer estos desplazamientos. En esta petición de auxilio, en este proceso, después de esta semana, también ha solicitado el Partido Popular quizá un mayor acercamiento o un mayor esfuerzo en la negociación para poder llegar a un acuerdo. Yo estoy seguro que el Partido Popular lo hará. Es decir, también he dicho que como concepto la derivación a la península es necesaria si partimos de la consideración de que este es un asunto que tenemos que abordar entre todos. Por tanto, si tenemos que abordar entre todos, debe de contemplarse una herramienta que permita el traslado de menores de una comunidad a otra, de una ciudad autónoma a otra comunidad autónoma. Es absolutamente consustancial con la consideración de un fenómeno que nos afecta a todos. Ahora bien, también le he dicho, no solo es cuestión de modificación de la ley. La modificación de la ley es necesaria para contemplar este supuesto, pero también es necesario determinar cuáles serán los criterios, caso de que haya que revisarlos, para señalar qué cuota de acogida le corresponde a cada comunidad,
también será necesario conocer con qué partimos, es decir, cuál es la actual capacidad de acogida que hay en cada territorio, y también será necesario establecer los mecanismos de financiación correspondientes. No olvidemos que estamos hablando de un asunto que es competencia compartida del Estado, porque es un asunto de inmigración, y de las comunidades autónomas, porque es un asunto de menores no acompañados. Y por último, sobre esta vía en relación a hacer la guardia a las organizaciones sociales, ¿se ha hablado de ello con el Ministerio de Infancia? Sí. ¿Cuál es un poco el feedback que les da? La percepción que tenemos es que el Ministerio de Juventud e Infancia está a favor de la medida. Es más, creemos que está incluso el propio Ministerio hablando con comunidades para su aplicación. Por tanto, creo que ese objetivo de una acción coordinada, de colaboración entre administraciones basada en el acuerdo, creemos que en esta línea concreta se puede producir. Ojalá y eso sea aplicable a abordar el asunto el que nos ocupa en su conjunto, como decía antes, a través de una respuesta estructural y estable. Yo ahí mismo. Hola. Una de las líneas que hablaba es del tema de la financiación, de la cobertura de los gastos extraordinarios que se han generado. ¿Tenéis una cifra sobre lo que se ha... Bueno, es que tenemos la cifra de lo que ha habido hasta ahora, ¿no? Y lo que ha habido hasta ahora, hasta el colapso del sistema, con la financiación procedente del Ministerio, teníamos cubierta la necesidad. El asunto está en que a partir de ahora, a partir de que se produce el colapso, y el colapso nos obliga a aumentar la capacidad, pues estamos viendo cómo la vamos a ampliar. Es decir, estamos resolviendo de qué manera vamos a conseguir ampliar nuestra capacidad de acogida. Una vez que esté esto resuelto, determinaremos cuál es el coste que lleva implícita la manera en la que podamos llevar a cabo la ampliación de la capacidad, y recurriremos, como decía también en mi primera intervención, al Ministerio para que nos haga la cobertura financiera suficiente. Muchas gracias a todos.